¿Qué tal, médicos? Hoy tenemos la segunda parte de pediatría con los temas específicos de esta materia. Vamos a revisar algunos de los temas más importantes, sobre todo a nivel respiratorio y gástrico, que es donde más se van a contestar las preguntas. Ya saben que tenemos el primer video de pediatría, este donde revisamos generalidades y control de niño sano, lactancia y todas estas cosas. Y después tendremos temas selectos, donde revisaremos uro, trauma, cardio y todas estas cosas que quizá no son tan preguntadas, pero pues siempre existe la probabilidad, onco y todo eso. Entonces, iniciamos con bronquiolitis, que se define por GPC como enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias bajas y es causada sobre todo por agentes virales, como el más frecuente, virus sincitial respiratorio, pregunta de NARM, y se produce hasta en el 80% de los casos en las epidemias. Recordar la edad en la que se presenta, porque es lo fundamental. Menores de 2 años con predominio de 3 a 6 meses. Y así te va a aparecer. Paciente masculino de 4 meses con cuadro agudo respiratorio. Así de primera instancia, tú piensas en bronquiolitis, ni siquiera piensas en gripe, piensas directamente en bronquiolitis. En menores de 6 meses de edad, la presentación de bronquiolitis excede a la influenza, otra vez por lo mismo. Así como ves, tú encuentras un niño menor de 6 meses con cuadro respiratorio, busca bronquiolitis antes de pensar cualquier otra cosa. Factores de riesgo, antecedente de prematurez y bajo peso al nacer, cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica del prematuro y procedentes de familias de recursos bajos, así como prevalencia mayor en invierno y principios de primavera. Vamos a ver que otra vez, durante la época invernal, considera la posibilidad de bronquiolitis en el niño menor de 2 años con síntomas respiratorios y tal cual. Te viene la GPC, te vienen los casos clínicos, te viene en el ENARM. Se recomienda escuchar bronquiolitis en menores de 2 años con datos similares a la gripe, rinorrea, tos, dificultad respiratoria, sibilancias, tantos crepitantes finos, así como hiperinsuflación y dificultad respiratoria. En la radiografía tenemos un patrón característico. Vamos a ver un infiltrado alveolar, parchado y también hiperinsuflación, ¿no? Con horizontalización de los arcos costales y aumento de la radiolucidez. Vamos a ver que, como tal, el tratamiento es con nebulización de solución salina hipertónica al 3%. Como vemos, disminuye el edema intersticial, así como la viscosidad de la mucosa, facilitando el aclaramiento mucociliar. La saturación de oxígeno menor al 90% debe ser corregida por puntos nasales, que puede ser de 3 a 5 o incluso hasta 10 litros por minuto, con una FiO2 más del 30%, pero como ya vimos por retinopatía del prematuro incluso, pues la saturación tiene que ir de 90 al 94%. Si el paciente tiene antecedente de atopia, asma o alergia, se puede aplicar salbutamol. En cuanto a faringoamigdalitis, vemos que es una infección de la faringe y amígdalas, que se va a caracterizar por la garganta roja de más de 5 días de duración. Para prestar atención en la duración del cuadro clínico, que va a afectar a ambos sexos y a todas las edades. Sin embargo, pues vamos a dar cuenta en la infancia. Y tenemos las diferencias que todos ya conocemos, ¿no? Si estamos en el lado bacterial, pues tenemos la óvula agrandada, tenemos el exudado que pigmenta o que está sobre las amígdalas. Tenemos así como unas pausas posteriores rojas y todo eso, ¿no? Y también una lengua que tiene pues ahí los restos que puede ser el exudado que se ve de color gris. Mientras que por el lado viral pues solo tenemos como tal el enrojecimiento y el crecimiento de las amígdalas. Factores de riesgo, vamos a ver que el tabaquismo se asocia a mayor riesgo de infecciones respiratorias con mayor tiempo de evolución. Por GPC, la faringitis también es causada principalmente por virus, pero aquí nos marcan que la epidemiología va a ser del 15% en el caso de Streptococcus beta hemolítico del grupo A, ¿no? O bueno, el piógenes para los amigos. En esos casos, como vemos, se encuentra y tienes que buscar en tu caso clínico datos como exudado blanquecino en amígdalas, adenopatía cervical, recuerda que esa es la anterior, ausencia de rinorrea y tos, parte muy importante, fiebre mayor de 38 grados centígrados y vemos que si tienes tres de estos se demostró sensibilidad de más del 75%, que obviamente pues son los criterios de Centor, sin embargo en la GPC no le dicen así. Y vemos que la rinorrea, tos húmeda, disfonía y conjuntivitis te van a orientar más hacia origen viral y preferente pues con disfonía, es donde más lo tenemos, ¿no? Igual que la presencia de vesículas que usted hablará más de Epstein-Barr y todo eso. La prueba de antígeno rápido de inmunoensayo se utiliza para identificar el streptococo beta hemolítico, esto en cuanto al diagnóstico. Pero pues, a pesar de que es rápida y barata, la GPC te dice que no contamos con ella en el sistema de salud pública. Entonces, pues no sé por qué lo colocan, pero bueno, ya vimos que es una muy buena opción y era pregunta de ENAM. Sin embargo, el cual estándar, pues ya lo conocemos, el cultivo faringio. Bueno, aquí es el estándar de oro para confirmar el diagnóstico clínico de faringitis con sensibilidad muy, muy elevada.
Y otra vez los criterios de Centor que ya quedamos, ¿no? Que hay que recordar una y otra vez porque se pueden preguntar y porque te va a ayudar mucho a diferenciar fácilmente un cuadro viral de uno bacteriano sin temor a equivocarte tanto en tu práctica clínica como en tus casos clínicos. Fiebre de más de 38 grados, ausencia de tos, que es el que yo me recordaba, adenopatías cervicales anteriores, exudado amigdalar y sumar un punto si tenemos edad menor de 15 años, no sumar si tenemos de 15 a 45 e incluso restar un punto si tenemos más de 45. Recordar que una puntuación de 3 es suficiente para confirmar que es un cuadro por estreptococo beta hemolítico. En cuanto al tratamiento de una faringitis, se recomienda los siguientes esquemas. Amoxiclav, cada 8 horas, 500 miligramos por 10 días, o cefalosporina de primera generación por 10 días, clindamicina, 600 miligramos al día en 2 a 4 dosis por día. Y si tenemos el clásico, ¿no? El más usado, que nos viene siempre por la literatura, penicilina, 1.200.000 unidades cada 12 horas por 2 dosis y luego 3 dosis de penicilina procaínica, 800.000 unidades cada 12 horas intramuscular. De todas formas, el norte es penicilina, amoxicilina o todo eso. Y en caso de alergia, pues ya sabes, eritromicina. Para el dolor de garganta se recomienda paracetamol, 500 miligramos cada 8 horas, 3 a 5 días. También tenemos otro tipo de faringoamigdalitis que vienen en los manuales, sobre todo, donde tenemos la que es causada por el virus de Epstein-Barr, que es una secreción mucopurulenta, que son pseudomembranas. Como podemos ver acá, este exudado es como más extraño, no está como que más formado, por eso le llamamos pseudomembranas, que es difícil de remover a diferencia del exudado que pues solo está ahí. Y de sospecha posterior al uso de amoxicilina iba a aparecerte un rash generalizado. Es una reacción cruzada entre el virus de Epstein-Barr y la amoxicilina. Entonces tú sospechabas por el exudado que tenías infección por el streptococo beta hemolítico del grupo A, aunque no dice que las endopatías eran posteriores, no tan anteriores, le diste amoxicilina y te aparece un rash a los 2 días. En ese momento tú sospechas de que en realidad era virus de Epstein-Barr. Y pues ya no le haces nada, ¿no? Pues el tratamiento es meramente asintomático. Mientras que en la difteria se caracteriza por secreción mucopurulenta que se acompaña con estrías de sangre, vamos acá, y estas placas que son grises. Eso es lo que vas a encontrar en tu caso clínico y te va a orientar. Que te diga que tiene placas grises. Se cultiva en medio lofer y el tratamiento es con penicilina G benzatínica, tanto para el paciente como para la prevención. En cuanto a la laringotraqueitis o el CRUB, es una enfermedad respiratoria aguda que es de inicio súbito, de presentación en edad pediátrica. Es caracterizada por tos traqueal que podemos reconocer como tos perruna también, así le dicen algunos, estridor, laringio, inspiratorio y disfonía. Esta triada se la tienen que saber como la palma de su mano porque les van a venir casos clínicos de CRUB en el ENAR. Cada año nos preguntan, a mí sí me salió, entonces téngalo muy en cuenta y vemos conforme a las características de la enfermedad. Los agentes causales más frecuentes son parainfluenza. Recuerda que para la laringotraqueitis o croup, el más frecuente es parainfluenza. Ya vimos que en bronquiolitis el virus sistema respiratorio es muy importante saberlo porque también te pueden preguntar cuál es el agente causal más frecuente. Y en menor frecuencia, adenovirus, sistema respiratorio e influenza. El cuadro clínico, otra vez, en la tríada clásica, disfonía, laringio y tos perruna, tos traqueal, aunados a los siguientes antecedentes, que sea un inicio súbito. Ayer estaba bien el niño, hoy está ya con todo eso. O bueno, ¿no? En 48 horas más o menos, así. Una fase prodrómica con síntomas similares a la tos, rinorrea, perdón, fiebre y tos no traqueal. Y recordar siempre, pues, esto del laringotritis con croup. Yo me acordaba del perrito que hace croup. Por alguna razón así hice esa asociación directa, pero pues para recordar que es la tos perruna. Si dice tos perruna, tos traqueal, pues ya directamente es croup. La tos de alarma son alteración del estado de alerta, estridor laringio, que ya es algo más complejo, dificultad respiratoria, alteración de la frecuencia cardíaca y respiratoria, disminución de la saturación de oxígeno, que el paciente esté pálido, cianótico o que tenga hipotonía. Vamos a ver que a nivel radiológico, en la proyección AP, el 50% de los pacientes, o sea, muy poquito realmente, muestran el signo clásico de la aguja o de la torre, que es una disminución de la columna de aire subglótico. ¿Por qué? Pues porque aquí está estenosado, por eso se ve esa disminución. Y si sembramos una lateral, se observaría sobre extensión de la hipofaringe. Pero bueno, hay que recordar que en el CRUB, si te ponen una radiografía así, o si te preguntan cuál es el signo clásico de la laringotraqueitis, pues sabrás que es esta torrecita o punta de lápiz como signo característico. Y el tratamiento, pues como tal, falta de pruebas adicionales, porque la GPC te dice como tal, no hay un tratamiento así que haya asegurado que disminuya la mortalidad o que disminuya como tal el reingreso a hospitales, solo te pueden medio recomendar
que a falta de algo que demuestre que no sirve, más bien, no que sí sirva, pues se puede proponer dosis única de dexametasona o esteroide en su defecto, ¿no? 0.6 miligramos sobre kilo vía oral. Y si tiene vómito, pues se la pones intramuscular. Incluso le puedes poner budesonida nebulizada. También le puedes poner epinefrina nebulizada y proporcionar oxígeno a todo niño en estado grave o con saturación menor a 92%. En cuanto a la epiglotitis, que suele ser el diferencial y en el que yo también, debo confesar, me equivocaba muy seguido, vemos que es conocida como supraglotitis. También es un proceso inflamatorio, involucra epiglotis y estructuras adyacentes, como superficie lingual posterior, tejidos blandos, pliegues aritenoide epiglótico, ¿no? Pero bueno, es considerada infección grave y este sí amenaza la vida. Es una verdadera urgencia pediátrica. ¿Por qué está aquí y no en el bloque de urgencias pediátricas? Pues porque se ve mejor en el apartado de neumo como tal, para diferenciar inmediatamente del grupo. Esta es causada por Haemophilus influenza, entonces ya otra vez. Bronquiolitis por virus incidental respiratorio, croup por parainfluenza y epiglotitis por Haemophilus influenzae. Hay que ser muy, muy específicos en cuanto a cuál es el agente etiológico porque se pregunta. Vemos que es una bacteria gram negativa, encapsulada y el tipo B es el principal causante de la enfermedad invasiva. Por si te van a preguntar cuál es el Haemophilus influenzae más que más se asocia a esa enfermedad, pues es el tipo B o el IF, ¿no? El esquema de vacunación, recordar que debe contar con 3 dosis salida de 2, 4 o 6 meses y el refuerzo a los 18 meses. En su momento veremos la clase de vacunación, no se expanden. Esto se ve al final porque son muchos datos y conviene más tenerlos poco antes del ENAR para no estudiarlo tantas veces y poder concentrarnos en ese tipo de enfermedades. El cuadro clínico, vemos que se sospecha por inicio abrupto y progresión rápida también, fiebre, un dolor faríngeo intenso, apariencia de toxinfección o apariencia tóxica o séptica, o como le quiera decir. No, pues el niño está totalmente, está mal, se ve muy mal, por eso se refiere a apariencia tóxica. Y voz apagada o ausente, tanto así es la obstrucción de la glotis, de la epiglotis, que pues ya ni siquiera sale nada de aire, ¿no? Entonces, tenemos las 4 Ds del hipoglotis, que es cialorrea, que en realidad es del inglés, que es de drooling, disfagia, disfonía y disnea. Entonces tienes que pensar otra vez. Disfagia, disfonía, disnea y cialorrea es igual a epiglotitis. Es un niño entonces que está babeando porque no puede tragar saliva, que tiene disfagia porque no puede tragar, que no te puede hablar y que no puede respirar. Entonces, el diagnóstico definitivo se le hace por visualización directa de una epiglotitis edematosa e hiperémica, que es de color rojo cereza, mediante la laringoscopía directa. Y eso se tiene que hacer en quirófano, porque en cualquier momento esta cosa se cierra y comprometes totalmente la vía aérea y vas a requerir intubación por un experto. Entonces, tienes que hacerlo solamente en el quirófano. Tú puedes ver o te puede venir un paciente en tu caso clínico que está en la consulta que ya vimos, ¿no? Tiene datos de dificultad respiratoria, tiene disnea, tiene disfonía, está aventando saliva, tiene cialorrea o en su defecto te dice que no puede tragar y va a tener esta posición de trípode, lo cual vean cómo se acomodan las piernas y cómo está sentado el niño tratando de abrir él mismo la vía aérea y poder respirar. Entonces, las medidas en los pacientes con epiglottitis aguda son asegurar la vía aérea por la evolución a obstrucción completa y evitar ansiedad e incremento de la dificultad respiratoria. O sea, no vamos a quitar al niño con procedimientos innecesarios como hacer una inspección oral y evaluar siempre el riesgo-beneficio. También nos recomienda por ahí que hay que tranquilizar a la madre y al niño, no decirle que se va a morir, no alertarnos tanto a nosotros y mandarlo directamente a urgencias para que lo atiendan adecuadamente. El tratamiento es con antibiótico para Haemophilus influenzae. Ceftriaxona es el principal, aquí viene los para adolescentes y para adolescentes, pero bueno, es Ceftriaxona el tratamiento de primera línea. Alternativas tienes ampicilina sulfaltam y trimethoprim sulfametoxazol. Y quimioprofilaxis a contactos y convivientes, que es con rifampicina vía oral. Y también hay que administrar esteroides, dexametasona, sobre todo. No viene la dosis como tal en la GPC, pero pues así es el tratamiento. Después viene enfermedad por reflujo gastroesofágico, que se define como el paso de contenido gástrico hacia el esófago. Y la regurgitación se va a definir como el paso de contenido gástrico hacia el esófago o la boca, pero como viene aquí, sin esfuerzo alguno o sin arcada. O sea, no hay contracción diafragmática como tal, entonces no lo va a expulsar así en proyectil ni nada al respecto. Y este regreso involuntario hace la boca de comido secreciones previamente deglutidas, por eso sale como por rebosamiento. Vamos a ver que la regurgitación infantil funcional se presenta en lactantes sanos de 3 a 12 meses de edad con 2 o más regurgitaciones al día.
en al menos 3 semanas sin falla para crecer, sin hematemesis, sin apnea, sin anormalidades posturales como la posición de Sandifer y dificultad para la alimentación, alteración mecánica de eglución, aspiraciones pulmonares. O sea, es lo que llaman el vomitador feliz, que pues, no es que esté feliz, no solo que no está sufriendo realmente. Entonces, pues estos pacientes, como no, los datos de alarma que más tienen que hacer pensar en ERGE o en algo más, es falla para crecer, falla del medro, hematemesis, y anormalidades posturales. Factores de riesgo para ERGE son antecedentes de reparación de fisuras traqueoesofágicas, atresia esofágica, daño o retraso mental, hernia hiatal, displasia broncopulmonar, asma, fibrosis quística, escoliosis, laringomalacia, obesidad y prematurez. Vamos a ver que la presentación clínica del alergia no complicado o como llamamos el vomitador feliz es aquel que tiene reflujo gastroesofágico sin esfuerzo, sin dolor y con crecimiento normal, muy importante porque sí te lo pueden llegar a preguntar. Y los que ya tienen una recurrente no complicada, solamente se va a recomendar educar a los padres, aumentar la frecuencia de la alimentación por las tomas, favoreciendo como tal el vaciamiento gástrico para que así no haya que regresar, disminuir también el volumen de los alimentos y modificar la composición de los alimentos. Incluso la guía de práctica clínica si te dice que se recomienda el uso de proteínas hidrolizadas como prueba ante sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca. Obviamente sabemos que no tiene nada que ver, o sea, no es como que vaya a regurgitar como signo clave, perdón, pero pues aún así la GPC te lo recomienda. Y lo que sí puede ser considerado el espesamiento de la fórmula. Ya después te dice que se puede hacer con arroz, o con fécula de maíz, aunque recomienda sobre todo hacerlo con arroz, pero bueno, ya eso solo recuerda que en todo caso es el espesamiento de la fórmula como medida no farmacológica para mejorar la regurgitación. Y el ERGE nos habla de que primero que nada el síndrome cardinal es acidez o dolor subesternal. Ese sobre todo lo menciona en niños y adolescentes como síntoma del ERGE independientemente si tiene o no esofagitis. En adolescentes con acidez crónica nos va a recomendar cambios en el estilo de vida, ¿no? Como vemos aquí, aumentar la frecuencia de alimentación, disminuir el volumen de los alimentos y cómo modificar la composición de estos, evitar el factor precipitante si lo identificamos, ¿no? Alimentos irritantes, café, estrés, posiciones que favorezcan ese tipo de situación, etcétera. Y también administrar inhibidor de la bomba de protones de 2 a 4 semanas. Si los síntomas desaparecen con prueba terapéutica con el uso de inhibidor de bomba de protones y cambios en el estilo de vida, el tratamiento debe continuar por 3 meses más. Esa es la posición de Sandifer en la que les hablaba, en la que tenemos un niño que está como en U, ¿no? Se ve que tiene la cabeza hacia atrás, el cuello en hiperextensión. Esto pues por la regurgitación. Durante el abordaje diagnóstico, lo primero que recomienda la GPC de todos modos, a pesar de que sea muy old, pues es una serie gastrointestinal superior. Esto sobre todo para valorar primero que nada alteración anatómica del tubo digestivo alto. O sea que lo que estemos viendo no sea una calasia, no sea un esófago en sacacorchos, ni nada. Por eso de lo retroesternal. Por eso se hace primero una serie esófago gastroduodenal, aunque pues, te grite que sea una, una, este, un enfermo por reflujo gastroesofágico. Pero bueno, ya sabemos que el estándar de oro pues es la pechimetría esofágica de 24 horas. Eso se recomienda en pacientes para correlacionar los síntomas con los episodios de reflujo ácido, aquellos con síntomas atípicos, ya saben, sibilancia, dolor de oídos, tos, todo eso, ¿no? Y donde el reflujo ácido puede ser un factor agravante. También nos habla de la impedancia intraluminal múltiple combinada con el monitoreo del pH, que pues en teoría es todavía más específica, pero pues casi nadie hace porque casi nadie la tiene. Está mide el movimiento de fluidos sólidos y aire dentro del esófago. Y vemos que el daño esofágico inducido por reflujo es definido endoscópicamente como lesiones visibles de la mucosa esofágica distal. Y solo recordar que en pediatría la escala que se utiliza es la de Hetzel-Dent. ¿Por qué? Porque me viene en un simulador. La verdad, solo por eso. Eso no me viene de nada. Terapia inicial. Ya vimos la prueba terapéutica, para que nos lo repite. Pero nos da algunos tipos de recomendaciones interesantes. Aunque la posición completamente vertical parece disminuir el flujo medido, vemos que el uso de fórmulas pesadas con señal de arroz más eficaz para disminuir la frecuencia de la regurgitación. Y es todavía más que la posición vertical después de la alimentación. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es mejor? ¿El ponerle arroz a la comida o posición vertical después de la alimentación? Le pones que es el arroz. Y como tal, no se recomienda la posición semisupina o sentada, ya que exacerba los eventos de ERGE. Y se recomienda la posición de decúbito supino en menores de 12 meses. Y si lo puedes poner lateral hacia la izquierda, pues todavía mejor. Porque menciona que si está en semisupino o sentado, boca abajo más bien, en prono, si está en prono, aumenta la mortalidad. ¿Por qué? Pues porque se asocia a muerte súbita del recién nacido y también por aspiración en este tipo de pacientes. El tratamiento, vemos que los antagonistas del receptor de histamina 2, ¿no? Como la extinta
ranitidina produce alivio de los síntomas y curación de la mucosa. Sin embargo, se recomienda que es todavía mejor los inhibidores de bomba de protones, por lo que de primera línea se recomienda el omeprazol en pacientes con acidez moderada a severa como prueba terapéutica, ya vimos, 2 a 4 semanas. Y se recomienda iniciar IVP en niños con esofagitis documentada durante 4 a 8 semanas. Cuando esta es erosiva o severa, pues el tratamiento ya va a durar hasta 6 meses. Y la cirugía se va a considerar en pacientes que tienen esofagitis persistente a pesar del IVP, vómitos que no responden al IVP, y enfermedad pulmonar que claramente es debida a la aspiración del material que refluye. Y los otros que ya vimos, falla de Medro, hematemesis, todo eso, ¿no? Y no viene en la GPC de pediatría, viene en la de adultos, pero recordar que es una duplicatura de tipo Nissen. Ahora, en cuanto a la estenosis hipertrófica del píloro, vemos que la disminución de la luz intestinal a nivel del píloro, obviamente, debido a hipertrofia y hiperplasia de la capa muscular, más obviamente, por la posición antropilórica del estómago, y esta se va a ver engrosada y se manifestará como obstrucción del vaciamiento gástrico. Vemos que esa es la causa de cirugía abdominal más frecuente en lactantes menores de 2 meses de edad. Un grupo demasiado específico quizá, pero fue pregunta de la y es la principal causa de alcalosis metabólica en pediatría. Pregunta de simuladores clásica, la cual se presenta por consecuencia del vómito de contenido gástrico, por pérdida de hidrogeniones y cloro. Pues ahí lo tienes, ¿no? Aparte es hipoclorémica. Factores de riesgo. Es antecedente familiar, menos frecuente en hombres que en mujeres, una proporción muy importante, 4 5 a 1, ser primogénito y asociado a ingestión de macrólidos durante las 2 primeras semanas de vida. Y los casos clínicos son así. Paciente masculino de 6 semanas de nacido, es primogénito y su madre tomó eritromicina durante la gestación, así tal cual viene. Entonces no hay pierde para estenosis hipertrófica del píloro. El diagnóstico se presenta en lactantes entre la segunda y la octava semana de vida y se han documentado casos hasta los 3 meses de vida. Pero bueno, 2 meses para abajo casi siempre te va a venir. El signo principal es el vómito, que va a ser progresivo, o sea, cada vez vomita más seguido. Antes te va a decir que la madre te va a decir, o el caso clínico te va a decir, que el niño primero vomitó una vez al día, luego cada 12 horas, luego cada 6 horas, luego ya no deja de vomitar. El contenido es no biliar porque está antes de que se conjugue el quimo con la bilis, entonces siempre va a ser de contenido gástrico. Es postpandreal, es profuso, es en proyectil, así está clásico. Te va a decir que es tanta la estenosis pylori, es tanto el esfuerzo que el vómito va a ser en proyectil. A mí se puede parecer regurgitación porque vemos que es progresivo y raramente va a ser hemático. También un dato muy, muy, muy importante. Y te puede decir que la palpación de la oliva pílorica es un signo patognomónico de la estenosis hipertrófica del píloro. Sin embargo, te menciona como en 2 páginas por mucho choro de que es muy difícil palparlo y de que solo los verdaderos expertos pueden tocarla. O bueno, a menos que el niño esté muy desnutrido, entonces sí se va a ver, ¿no? Y está hay imágenes ahí en internet donde se ve la oliva pílorica, pero según la GPC es muy difícil de palpar. Ahora, tenemos el abordaje. Primero es el ultrasonido abdominal, donde vemos que es un método no invasivo con alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estenosis hipertrófica del píloro. Vimos que el ultrasonido tiene sensibilidad del 98% y especificidad del 100%. Pregunta del ENAR 2021, que me vino y sí me supe. Con valor predictivo positivo y negativo del 100 y 90% respectivamente. O sea, demasiado bueno y debe reportar como mínimo el tamaño de la hipertrofia muscular del píloro y se considera positivo por estos datos. Diámetro total del píloro mayor a 15, 18 milímetros, espesor del músculo pilórico mayor de 3 a 4 milímetros y longitud mayor de 17 milímetros. Aquí tenemos una mnemotecnia que es el pi, o sea, el ultrasonido abdominal tiene que tener valores de pi, que tiene que ser, aquí está mal el signo, es mayor de un espesor de músculo pilórico mayor de 3 milímetros, un diámetro total del píloro mayor de 14 milímetros y una longitud del píloro mayor de 16 milímetros. Todo esto es estenosis hipertrófica del píloro con la mnemotecnia de pi y a ti te pueden venir que en el ultrasonido abdominal vas a ver la imagen en doble riel por estrechamiento de la luz intestinal, como se puede ver acá. Después tenemos la serie esófago gastroduodenal, en la cual son eficaz para el diagnóstico de estenosis hipertrófica del píloro y también especificidad muy parecida al ultrasonido. Muy bien, ¿por qué? Por los signos que vamos a ver, que son gastromegalia, retraso en el vaciamiento gástrico, onda antiperistáltica que se detiene en el estómago, conducto de pico alargado y engrosamiento que da imagen también de doble o de triple riel, así como el signo del hombro. Este de aquí es el que se ve por serie esófago gastroduodenal, pregunta del ENAR, que es por acumulado de vario en el antro prepilórico que se va a dilatar. Aquí está, como tal, signo del hombro. Y se ve aquí el estenosis en la imagen en doble riel. El tratamiento
Vemos que en pacientes sin desequilibrio hidroelectrolítico se indicará ayuno, soluciones parenterales y colocar al paciente en posición semifowler. Y como si estuviera obstruido con la colocación de sonda orogástrica, se debe hablar de forma individual. Sin embargo, los pacientes como tal no la requieren. Si el médico coloca la sonda, se debe vigilar el gasto y también reponer las pérdidas con solución salina al 0,9%. Y vemos que en el caso de corrección de estenosis hipertrófica del píloro por método quirúrgico, pues la técnica de pilotomía es con la de Frederick Ramsted. Pues vemos que desde hace mucho tiempo ha demostrado ser útil. Entonces, el tratamiento inicial pues va a ser ayuno, soluciones parenterales y colocar el paciente en semifowler. Si no responde, pues requieres pilomiotomía y el tratamiento es el de Frederick Ramsay. ¿Ok? Bueno, te puede decir generalmente que le hagas nada más pilotomía o pilorotomía y si ya te preguntan el epónimo, es la de Frederick Ramsay. En cuanto a la atresia duodenal, destenegepsia, es una afección en la cual la primera parte del intestino delgado o el duodeno como tal no se desarrolló adecuadamente. Este no está abierto y no permite el paso de contenido al estómago. Como vemos acá, pues está el sitio de atresia, ¿no? Que es obstrucción de la luz y por lo tanto, pues todo el contenido se va a quedar acá. Los factores de riesgo que mencionan los manuales son síndrome de Down y polihidramios. El cuadro clínico va a ser un vómito de tipo biliar. ¿Por qué? Pues porque vean, ya pasó. Aquí sí ya hay confusión con la bilis, ¿no? Pues porque por aquí va pasando esta vía biliar. Entonces, este va a aparecer desde el primer día de nacido, es agudo, es lo primero que vas a ver. También es en proyectil, pero es biliar. Esas son las diferencias importantes con la estenosis hipertrófica del píloro. En la atresia duodenal es inmediato, es agudo desde el día 1, es en proyectil y es biliar. Este no va a mejorar con los cambios en el tipo de leche ni frecuencia de los alimentos para no pensar en ERGE. También se puede asociar a ictericia, a deshidratación o desnutrición y va a tener el clásico signo de la doble burbuja, como estamos viendo en la radiografía. ¿Por qué? Pues porque aquí está la estenosis como tal. El tratamiento es sonda nasogástrica y si no funciona, por resección y anastomosis intestinal terminal. O sea, cortas este pedacito, unes aquí y acá y ya. Listo. Luego viene el divertículo de Meckel, que vemos que son restos del conducto onfalomesentérico o conducto vitelino. Constituye la neumonía congénita más frecuente del tubo digestivo y va a estar localizado a 50-75 centímetros de la válvula iliocecal en el borde antimesentérico. Cosa típica que uno de esas cosas que leen en cirugía y nada más se aprende como por alguna razón. Tiene la famosísima regla de los dos, que aparece en el 2% de la población, predomina en varones 2-1, se localiza dentro de los dos primeros pies o 60 centímetros de la válvula iliocecal, ¿no? Que sería como el promedio entre 50 y 65. Comúnmente mide 2 centímetros de diámetro y 2 pulgadas o 5 centímetros de longitud y puede contener dos tipos de tejido ectópico, que puede ser pancreático y gástrico y es más común en menores de 2 años. Entonces, tu cuadro clínico es un masculino de 18 meses, varón. Cuadro clínico va a ser por hemorragia rectal indolora y recurrente, dolor abdominal que progresa a obstrucción intestinal y finalmente a peritonitis. Y pues va a ser un cuadro muy, muy, muy parecido a apendicitis, ¿no? Como ya vimos, un dolor que está en el epigastrio, que se irradia, afosia ilíaca derecha, pero ya después te va a venir el antecedente de que viene con hemorragia rectal indolora y recurrente, o que no tiene o que tiene el mercurio negativo y todas esas cosas, ¿no? Y puede ocasionar imaginación, incluso vólvulo. El diagnóstico vemos que el estudio más sensible es la gammagrafía con pernectato de tecnecio 99, pero de todas formas es gammagrafía. Este pues porque es captado por las células de la mucosa gástrica ectópica. Ahí vas a tener dos puntos de localización. Entonces, esa es la importancia de esta alteración. Y el tratamiento pues extirpación quirúrgica del divertículo, tal cual, no te metes en problemas. La solución de la imaginación intestinal, que es un cuadro que aparece cuando un segmento intestinal se introduce telescópicamente en otro segmento inmediatamente distal a él, ¿no? Pues o sea, tal cual viene telescópica, pues una porción del intestino se mete directamente en la otra. Es la causa más frecuente de obstrucción intestinal. De los 3 meses a los 6 años también predomina en varones. Entonces, recordar, si las enfermedades reumatológicas predominan en mujeres, las enfermedades del intestino en los recién nacidos o en pediatría predominan en los hombres. Es idiopática en la mayoría de los casos, sin embargo, se puede asociar a adenovirus, divertículo de Meckel, adenomas, con algún cuerpo extraño que haya ingerido el niño y pregunta que siempre te hacen en los exámenes, asociado en una muy, 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 muy pequeña cantidad a la vacuna contra rotavirus, pero pues es un efecto adverso que hay que tener en cuenta. El cuadro clínico es una diarrea clásica, dolor abdominal, vómito, ultra inespecífico, pero lo que sí es lo que te va a decir que sí o sí es imaginación intestinal, evacuaciones en jalea,
de grosella, que son las que estamos viendo en este pañal. ¿Por qué? Pues porque todo esto es sangre y moco, por eso son evacuaciones en general de grosella. Y si dejas progresar la enfermedad, pues obviamente va a tener peritonitis y tu paciente va a caer en choque. Exploración física, vamos a tener un vacío en la fosa ilíaca derecha, pero también que pues es porque esa es la porción del intestino que se imaginó, pero esa misma porción del intestino que se imaginó se va a sentir como una masa palpable en el hipocondrio derecho, o sea, un poquito más arriba, y vamos a ver que incluso menciona que tiene forma como de salchicha, o sea, así de grueso está, ¿no? Para que te hagas una idea. El diagnóstico en la radiografía, datos de oclusión intestinal, niveles hidroaéreos, edema de asa y todas esas cosas, ¿no? Sin embargo, lo que se recomienda es el ultrasonido, donde se ve la imagen en dona o en diana. ¿Por qué? Pues esta es la parte del intestino que está invaginada en la otra parte del intestino, por eso se ve así como en dona. Y también el enema opaco, donde se va a ver el signo del muelle enrollado, que es este de acá, ¿no? Que se ve aquí. El tratamiento lo primero es reducción hidrostática, se puede hacer con enema de bario o neumática si lleva de 24 a 48 horas de evolución y a veces con eso, con el puro enema de bario, pues como que se descomprime, esta parte se sale otra vez y ya está todo resuelto. Si no funciona, pues puedes hacer el tratamiento quirúrgico o si el paciente está chocado directamente, le haces el tratamiento quirúrgico. Como vemos aquí se hace choque de perforación. Primero se puede hacer reducción manual, o sea, tú mismo como que lo despegas y si no, pues ya, si ya se necrosó o tiene más de 48 horas de evolución, pues resección de necrosis y anastomosis terminal de primera intención. Después, la enfermedad de Hirschsprung es una inervación anómala del colon secundaria, interrupción en la migración neuroblástica, por lo que va a haber ausencia congénita de las células ganglionares del plexo mientérico de Auerbach y su mucoso de Meissner. Ocasiona hiperplasia compensadora de las fibras nerviosas colinérgicas en la pared intestinal. Entonces, imagínate, si tienes ausencia de células ganglionares, ¿qué va a pasar? Pues simplemente que no va a haber peristalsis aquí. Entonces todo se va a acumular acá. Entonces vas a tener un megacolon y aparte, pues vas a estar estreñido. Factores de riesgo. La causa más frecuente es la causa más frecuente de obstrucción intestinal baja en el recién nacido. La alta fue la invaginación intestinal. La baja es por enfermedad de Hirschsprung asociada a síndrome de Down, neoplasia endocrina múltiple 2A y afectación principal en el recto sigmoides, como vemos acá, ¿no? En el sigmoides es donde se afectó. El cuadro clínico es estreñimiento. Te puede debutar como hilo meconial y hay que hacer el diagnóstico diferencial con fibrosis quística. Pero bueno, también te va a debutar como ilio meconial, también asociado a obstrucción intestinal y vómito biliar, muy importante. O sea, esto te hablaré que es un poquito más arriba la falta de inervación, pero asociado a obstrucción intestinal, ilio meconial, estreñimiento progresivo y vómito biliar y también un retraso ponderal porque no se está absorbiendo adecuadamente el alimento y aparte pues está vómito y vómito y vómito el niño, ¿no? Exploración física, eso es la diferencial con con la fibrosis quística. Masa fecal en fosa ilíaca izquierda se palpa. ¿Por qué? Pues porque ahí está todo atorado en el megacolon. Ámpula, pero ámpula rectal vacía, que vemos aquí. ¿Por qué? Pues porque simplemente no pasa. Entonces aquí va a estar vacío la ámpula rectal y vas a sentir la masa fecal en la fosa ilíaca izquierda, así como hipertonía del esfínter anal. Todo es lo que diferencia de fibrosis quística. El diagnóstico, si haces una radiografía de abdomen, solo tienes distensión de asa, no te sirve de nada. Si es un enema opaco, vas a ver un cambio brusco entre el segmento afectado con estenosis y con distensión del segmento sano, como vemos acá. Aquí está estenosado y después ya se viene aquí la super mega ultra distensión, ¿no? En este caso está en el transverso. Y el segmento agangliónico, como vemos aquí, va a tener forma de dientes en sierra, como se ve acá. Si haces una manometría rectal, pues vas a tener ausencia del reflejo inhibitorio, por eso decimos que tendría hipertonía, y una biopsia es como el gol estándar o diagnóstico definitivo, donde vas a tener ausencia de células ganglionares, hipertrofia de fibras nerviosas parasimpáticas. El tratamiento, pues obviamente cortas este segmento del segmento gangliónico y haces tu unión anastomosis término-terminal. En la enterocolitis necrosante o necrotizante, dependiendo de cómo le digas, esta síndrome GPC se define como proceso inflamatorio intestinal agudo que produce fundamentalmente en neonatos con bajo peso al nacer y es caracterizado, como su nombre lo dice, ¿no? Por necrosis isquémica de la mucosa gastrointestinal y puede conducirte a una peritonitis marca diablo y perforación. Es la patología digestiva adquirida más frecuente y grave en el periodo neonatal. Es multifactorial e involucra isquemia, hipercrecimiento bacteriano y respuesta inflamatoria sistémica. Estos tres elementos son los que te causan esa afección. Los factores de riesgo son prematurez, ventilación asistida, sepsis, hipotensión, ruptura prematura de membranas y nacimiento hospitalario. ¿Cuáles son los que te van a venir si o sí en tu caso clínico? Que es prematuro, que estuvo séptico
y que tuvo ruptura prematura de membrana. Son los que yo más recuerdo que se asociaban en casos clínicos y que me vino en el ENARM sobre todo. Era que tenía sepsis y también ventilación asistida. Los recién nacidos con peso al nacer menor a 1500 gramos, ¿no? Se recomienda considerar como factores de riesgo para desarrollar el estadio 2 en adelante. Ahorita vemos la clasificación. Aquellos que tuvieron neumonía congénita, sepsis, uso de indometacina para cierre de pertenencia del conducto arterioso, ¿no? Recuerden que no lo hemos visto todavía, pero lo vemos en temas electos, que en México es con indometacina, no con ibuprofeno. Uso de surfactante, ventilación asistida, y también mayor edad materna, ¿no? Que nos puede hablar de sepsis por este líquido meconial. Bueno, como factores de riesgo que aumentan la mortalidad, se recomienda considerar anomalías congénitas asociadas y la sepsis otra vez confirmada. Se recomienda considerar como factor de riesgo desarrollar enterocolitis necrotizante, la realización de 3 o más transfusiones en niños de peso muy bajo al nacimiento. Factor de riesgo súper mega ultra difícil, pero bueno, recordarlo por si se nos preguntan. Prevención. Se recomienda el ordenamiento del cordón umbilical como medida para prevenir el desarrollo de enterocolitis necrotizante en neonatos menores de 32 semanas de gestación. El diagnóstico es por ultrasonido abdominal que tiene el 90% de especificidad y vas a encontrar gas en vena porta por la translocación bacteriana. Ya es tan importante que está llegando gas en vena porta. Neumatosis intestinal, que es el super mega clásico, el que vas a ver. Aire libre, adelgazamiento de la pared intestinal, ausencia de peristalsis, así como ascitis simple y colección focal de líquido, o sea, líquido libre, ¿no? Para rápido. Se recomienda considerar el manejo quirúrgico cuando se encuentra neumatosis, engrosamiento de la pared intestinal. Entonces, primero, hasta que no se engrosa la pared, no le haces tratamiento quirúrgico. Bueno, y también con neumatosis. Así como hallazgos de neumoperitoneo, encogenicidad de la pared intestinal, engrosamiento de la pared intestinal o adelgazamiento de la pared intestinal, ausencia de perfusión, ausencia de peristalsis, ascitis compleja, colocación focal de líquidos y dilatación intestinal se asocian a necesidad de manejo quirúrgico y obviamente pues este paciente ya está en este abdomen agudo que está causando con peritonitis, entonces el riesgo de muerte es elevado. Si te llegan a preguntar, se puede utilizar la medición del IFABP en sangre y orina para identificar riesgos como factor de riesgo para llegar al estadio mayor a 2, nada más, en todo caso que te lo pregunten. El tratamiento inicial se recomienda tratamiento empírico con antibióticos y escalonar de acuerdo a días de vida y sensibilidad de los gérmenes. Y no se recomienda como tal metronidazol ni clindamicina en estadio 2, pues no modifica la progresión de la enfermedad. O sea, solo puedes en estadio 1 para atrás y es para evitar el tratamiento quirúrgico. Si ya tienes de 2 en adelante, pues ni modo. Es con cirugía. Y en estadio 3 en adelante, pues como ya está séptico el niño, pues ahora sí, ya se vale usar metronidazol más clindamicina por la asociación a estenosis. Y se recomienda como tratamiento analgésico morfina, fentanilo o midazolam. Y esto va a ser por la escala Comfort-Neo, en caso de que lo pregunten, o NRS. Y se recomienda colocación de drenaje peritoneal en recién nacidos con peso menor a 1000 gramos y perforación intestinal como tratamiento inicial, aunque puede requerir reintervención quirúrgica hasta la mitad de los casos. En los pacientes que tengan más de 1000 gramos y están hemodinámicamente estables, se sugiere realizar la parotomía con drenaje, resección y anastomosis del segmento afectado y nada más. Entonces, aquí está los datos que yo les hablaba de neumatosis y adelgazamiento de la pared intestinal. Esa es la radiografía clásica que ustedes van a ver en los pacientes con enterocolitis necrosante. Ahora, revisamos el algoritmo donde viene la clasificación como tal, que es la de Bell. Por eso me esperé hasta este punto. En los recién nacido con factores de riesgo, signos y síntomas de enterocolitis necrosante y exámenes de laboratorio y ambientes alterados, o sea, leucocitosis, todas esas cosas, se clasifica de acuerdo a los criterios de Bell. Y vamos a ver que tenemos estadio 1A, 1B, 2A, 2B, 3A y 3B. El estadio 1A es aquel que tiene sospecha, nada más. Es un paciente que llega con letargia, distermia, apnea, bradicardia, residuo gástrico, emesis, sangre oculta en heces y radiografía normal o incluso un hilio leve. Nada más. Da sospecha. Y el 1B es igual, sospecha que es el 1A, pero se le va a agregar sangre rectal al rojo vivo. O sea, el estadio 1 es aquel que está como así con datos de obstrucción intestinal, pero tiene sangre oculta en heces como 1A y sangre rectal al rojo vivo en 1B. Pero rectal al rojo vivo, no en grosella, para diferenciar. En esos pacientes se sospecha la enterocolitis necrosante y solamente se le va a dar ayuno y antibiótico por 3 días. Se va a hacer una evaluación completa de sepsis para buscarlo por otros lados, ¿no? Por perfusiones, bueno, por elevación de leucocitos, por procalcitonina, por todas las cosas que tú quieras buscar para confirmar infección y descartar otras causas de hilio. A lo mejor y tiene una alteración metabólica o tiene hilio meconial, ¿no? El estadio 2 es aquel que ya tiene definida
o igual a 1, otra vez con letargia, distermia, apnea, bradicardia, pero va a tener ausencia de peristalsis alta. Entonces, ya es tanta la inflamación que se detuvo la peristalsis. Ya te está hablando de que hay datos de abdomen agudo, con o sin dolor abdominal, no importa. Y lo que te va a hablar de estadio 2 es que la radiografía ya tiene dilatación de asas y neumatosis intestinal. El tratamiento es ayuno, cultivos antibióticos por 7 a 10, cultivos, perdón, antibióticos por 7 a 10 días y valoración por cirujano pediatra. El estadio 2B, que es la de el enfermo moderado igual a 2A, o sea, igual con apnea, bradicardia, emesis, ilio, dolor abdominal, radiografía con dilatación de asas y neumatosis intestinal, y también va a tener un dolor ya más definido, va a tener celulitis abdominal o masa en cuadrante inferior derecho, acidosis metabólica leve, puede tener trombocitopenia y ya puede tener ahora sí gas en vena porta o incluso puede tener ascitis. El tratamiento es el mismo, ayuno, cultivos y valoración por cirugía pediátrica para ver si ya requiere o no tratamiento quirúrgico. Y el estadio 3 es el avanzado, en el que ya tiene hipotensión, bradicardia, apnea, dolor muy importante, distensión abdominal, peritonitis, neutropenia, incluso puede llegar hasta el C y D. La radiografía, pues igual, con dilatación de asas, hematosis intestinal, gas en vena porta, ya puede tener ascitis definitiva o puede tener incluso un intestino intacto. El tratamiento es resucitación con líquidos, soporte inotrópico en caso de que esté con hipotensión, asistencia respiratoria en caso de que esté con apnea o que esté con acidosis, o bueno, que ya requiera tratamiento de la sustitutivo de la función respiratoria y cirujano pediatra igual. Y 3 es cuando ya se perforó totalmente. Ya, esto valió, se perforó. Y también podemos tener neumoperitoneo. Pues ¿por qué? Porque se perforó el tratamiento, es quirúrgico meramente. Entonces, recapitulando, por la clasificación de Bell, Bell 1, sospecha, nada más. Es un paciente que tiene letargia, disternia, apnea y puede tener ácido gástrico y sangre oculta en heces, pero una radiografía normal. Y 1B es el que tiene la igual a 1A, pero con sangre rectal al rojo igual. Tratamiento es ayuno de antibiótico por 3 días. El estadio 2 es aquel que ya tiene ausencia de peristalsis y una radiografía con dilatación de asas y neumatosis intestinal. El 2B, pues aquel que nada más va a tener un dolor más específico, que ya va a tener acidosis metabólica y que puede tener radiografía o gas en vena porta. El tratamiento igual es ayuno. El antibiótico se alarga por 7 a 10 días y requiere valoración por el cirujano pediatra. El estadio 3 es aquel que ya se chocó, tiene hipotensión, bradicardia, distensión abdominal, peritonitis, puede tener CID y acidosis respiratoria y metabólica. El tratamiento, pues, es de soporte, primero para las enfermedades iniciales, lo estabilizas, le pones aminas, le puedes poner asistencia ventilatoria y que lo valore el cirujano. Cuando ya se perfora, ahora si yo tienes neumoperitoneo, pues es cirugía. Si hay mejoría, pues vigilancia, si no, revaloración y reclasificación. Y otra vez recordar que vas a tener neumatosis intestinal como dato clásico. Y finalmente, último tema es el síndrome de Torch. Tenemos esta pequeña tablita que nos va a ayudar a recorrer rápidamente el síndrome de Torch sin meternos en tantos problemas. ¿Por qué? Pues porque es lo que te piden la GPC. Obviamente tenemos guía de muchas de estas, pero las revisaremos en su momento. Ahorita solo hay que recordar para rápido. El cuadro clínico del toxoplasma es con la tétrada de Sabin, que incluye convulsiones, hidrocefalia, coriretinitis y el clásico que te van a decir de toxoplasma, calcificaciones intracraneales. La serología, aquí está mal, pero bueno, es con una IgM positivo. ¿Por qué? Porque el IgG, pues te la puedo pasar tu madre a través de la placenta. El tratamiento de primera línea es pirimetamina y de segunda elección sulfadiazina. Y la prevención es desparasitar a los gatos porque recuerden que durante el ciclo de vida de toxoplasma pues pasa por el intestino de los gatos y también cocer bien la carne. La O de toxoplasma generalmente se asocia a sífilis, que se va a asociar con la sífilis congénita y va a tener la famosísima tarea de Hutchinson, que es queratitis intersticial, dientes en sierra y sordera neurosensorial. El diagnóstico recuerda que es con BDNR positivo y FTA1 como escrutinio y gold estándar FTA a veces positivo, ¿no? Que ese sí es el que viene después del escrutinio. El tratamiento únicamente es con penicilina G, 14 días. Y recuerda que no hay alternativa. Si el paciente es alérgico a la penicilina, mejor lo tienes que sensibilizar y ahora sí poner penicilina G benzatínica. ¿Por qué? Pues porque se demostró que es el mejor y es el único que realmente tiene evidencia de que sí o sí te va a curar la sífilis. Entonces, penicilina G benzatínica, 14 días, incluso si eres alérgico. En prevención,
es por BDLR en control prenatal, ¿no? ¿Por qué? Porque si ese sale positivo, pues ya le pone submedicina a la madre y tan se acabó el problema. En cuanto a la rubiola, tenemos la famosísima triada de Greg, que es sordera neurosensorial, catarata y cardiopatía, sobre todo persistencia del conducto arterioso. Y vemos, y tenemos que recordar que la infección es peor si se da antes de las 20 semanas de la gestación. ¿Por qué? Pues porque es antes de que se empiece a desarrollar como tal organogénesis, entonces va a tener mayor probabilidad de sordera neurosensorial y de cardiopatía. Si ya te aparece en el tercer trimestre de la rubiola, probablemente ni siquiera tengas problemas. El tratamiento, más bien el diagnóstico igual es por IgM positiva en la madre y después en el niño. El tratamiento es meramente de soporte, no solo vas a darle antiinflamatorio en caso de que presente fiebre o para lo que requiere el niño. Y pues la prevención con la vacuna SRP. El citomegalovirus con su muy famosa mnemotecnia, ¿no? Que son las siglas de citomegalovirus. C de corioretinitis, M de microcefalia y B de ventricular por las calcificaciones periventriculares. Hacerle diferencial entre toxoplasma y citomegalovirus. Toxoplasma de intracraneales, transcraneales, transcraneales, transcraneales de toxoplasma T con T, para recordar que el toxoplasma es el de las calcificaciones intracraneales. Y citomegalovirus es el de las periventriculares. El diagnóstico por IgM positivo o también puede ser IgG positivo, pero bueno, sobre todo IgM positivo y tiene que aparecerte, o lo puedes buscar en orina en los primeros 15 días de nacido. El tratamiento es con ganciclovir y la prevención, pues realmente no hay, ¿no? Porque se supone que el citomegalovirus se contagia a través de la vía sexual o a través de los fluidos, o sea, por saliva, o sea, por un beso, o sea, por muchas cosas, incluso cuando va pasando por el canal de parto, pero bueno, en todo caso, para prevenirlo más o menos por la vía sexual, pues evitar la promiscuidad, utilizar métodos de barrera, pero realmente no hay, ¿no? Solamente este, pensar en ello en caso de que se presente un antecedente. Y el herpes simple, que se va a ver como vesículas mucocutáneas. Eso es lo que te va a aparecer, ¿no? Incluso te puede aparecer el muffin, que puede ser que tiene las vesículas mucocutáneas en todo el cuerpo. Entonces, así te va a aparecer un recién nacido, que así desde que nació, ya aparece con datos de choque y aparte tiene vesículas, bueno, máculas, pápulas, vesículas, tiene todas las lesiones, pero sobre todo vesículas mucocutáneas en todo el cuerpo, que tiene fiebre y se ve que la madre tiene las mismas lesiones en el canal perdón, a nivel de los genitales. Así tú sospechas de herpes simple. También va a aparecer queratitis herpética y puede aparecer incluso con datos de encefalitis. El diagnóstico es clínico, ¿no? Si tú ves las vesículas mucocutáneas así, el niño en Blueberry, pues ya dices que es totalmente herpes simple. Pero si tienes dudas, le puedes hacer IgM para herpes y si tienes más duda todavía, le puedes hacer PCR. El tratamiento es con aciclovir en caso que ya lo presente y la prevención es con cesárea, ¿no? Es una indicación de cesárea, ya las revisamos en su momento. Y nada más que agregar una clase, sí, yo sé, larguita, pero pues muy importante. Recuerden entonces, pediatría, ya vimos la sección 1 con generalidades, la sección 2 que es esta, y ya nos quedan los temas selectos para continuar con nuestro estudio en medicina interna. Entonces, para este punto ya llegamos al 50% de su temario, que se dice poco, pero realmente son muchos, muchos, muchos datos que tienen que repasar. Vamos a ver un 50% similar en todo medicina interna, por eso lo dejamos a la mitad. Y ya después vamos a ver un poquito menos en cirugía, pero es muy importante que estén revisando estos temas constantemente, que estén repasando y repasando y repasando, y sobre todo que lo estén analizando en sus casos clínicos. Esa es la verdadera forma de estudiar para el ENAM, con casos clínicos. Y cuando falles en tu caso clínico, te regresas a esos videos solo para ver los datos que no comprendiste. Ya para ese punto, recuerda, no hay fisiopatología, ya no hay tenemos condiciones extraños, ya no podemos darnos el lujo de leer 2, 3 temas por día, ya vamos corriendo, porque es el momento de que todo lo que ya sabemos se conjunte, se forme rápido y podamos obtener el mayor puntaje posible. Entonces, nada más que por mi parte, cualquier duda, déjenla abajo y nos vemos.